Una jornada de anuncios que llegan a Baleares tras la presentación del paquete fiscal que el Gobierno anunció hace unos días y que incluyen diferentes medidas. La pregunta es si servirán todas ellas para hacer frente a la inflación. Las analizamos a continuación, Yolanda Hernández, con un gran experto. Así es, Carlos, en pleno debate y nunca mejor dicho sobre esas medidas que, bueno, pues diferentes territorios, incluso diferentes gobiernos, como es el Gobierno central y los de las comunidades autónomas, están presentando a lo largo de estas semanas y estos días en cuanto, bueno, pues a ver de qué manera se puede ayudar al ciudadano para hacer frente a la inflación. Hemos entrado en ese debate, como decimos, de los impuestos. Diferentes propuestas, bueno, y justamente conocíamos también hace muy poquitos días la que propone un experto en derecho tributario como es Jorge Sainz de Baranda. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Gerardo. Bueno, hablamos de muchísimas medidas, algunas de las que presentó el Gobierno central hace un par de días y quizás, bueno, ¿cuál es la que más se destacaría? Los medios de comunicación destacamos la de ese impuesto para esas grandes fortunas de más de 3 millones. ¿Qué consecuencias puede tener? Y desde tu punto de vista como experto, ¿cómo valoras esa medida? Bueno, la verdad es que nos estamos convirtiendo, nuestro sistema impositivo se está convirtiendo en un mercadillo tributario. Es decir, cuando se acercan sobre todo elecciones, nos encontramos con múltiples propuestas que además se pisan unas a otras y son contradictorias. Entonces, la primera de ellas, que es la que hacía referencia, es el impuesto sobre las grandes fortunas, que parece que va a salir a partir del 1 de enero del año que viene y que lo que viene es a complementar el impuesto de patrimonio. Es decir, ya existe un impuesto de patrimonio a nivel nacional, un impuesto que nació como extraordinario y ha venido para quedarse, y ahora, como hay determinadas comunidades autónomas que eliminan el impuesto de patrimonio o lo reducen, pues creo un nuevo impuesto nacional que suple al impuesto de patrimonio y que en aquellas comunidades autónomas que lo habían eliminado, los contribuyentes que están allí residiendo van a tener que pagar, en este caso el estatal. Había otras medidas que anunciaba, ¿no?, la ministra, y algunas de ellas, bueno, hacen referencia, ¿no?, al impuesto sobre la renta y, bueno, pues a diferentes cantidades. Se habla de 21.000 euros, se habla de 15.000 euros. Aquellas personas que no llegan a esos 15.000 euros no tienen, ¿no?, que hacer, ya no están obligados a hacer la declaración de la renta. Se ha subido, creo que el tramo en 1.000 euros. Pero también, bueno, pues hay otra medida, ¿no?, que, bueno, habría una cierta rebaja para aquellas personas que cobren menos de 21.000 euros. Esto va a ayudar a, no sé si en la llamada clase media. Vamos a ver, se ha fijado en 21.000 euros como opción alternativa a no deflactar la tarifa del IRPF. Deflactar la tarifa del IRPF afecta a todo el mundo, es decir, lo que haces es bajar los tramos más bajos del IRPF y reducirlos y adecuarlos a la inflación, al aumento del coste de la vida que se está produciendo y que todos sufrimos. Entonces, como no se quiere hacer eso desde el Gobierno central, pues se opta por incrementar hasta 21.000 euros una reducción que actualmente tienen ya los que tienen rentas hasta 18.000. Bien, eso afectará a determinados colectivos, tendrá un beneficio, pero siempre y cuando no afecte a las retenciones, porque entonces, si no, no va a tener un efecto real. Anunciaba también la ministra, ¿no?, y desde el Gobierno central otras medidas para el resto. ¿Qué valoración haces? Bueno, la verdad es que sí que hay una medida que yo considero importante, que es que se baja el tipo del 23% para aquellas pequeñas empresas que facturan menos o que tienen un volumen de negocio inferior al 1.000.000 de euros. Eso lo considero muy bueno. Creo que es muy bueno que se reduzca la presión fiscal sobre esas empresas que generan trabajo en muchas ocasiones, pero creo que, como siempre, volvemos a quedarnos cortos en el momento económico en el que estamos. Se sabe, ¿no?, que se está estudiando la posibilidad, por ejemplo, de elevar los impuestos o las tasas del juego, ¿no?, en Baleares, y también, bueno, no sé si hay algún cambio sobre el impuesto de patrimonio, ¿no? Bueno, en cuanto a la tasa del juego, evidentemente ya se está planteando una subida, una actualización de los tipos. Al final es un sector, el sector del juego, que siempre está castigado, tiene una imposición muy elevada y vuelven a incidir sobre un determinado sector que además no está en su mejor momento. Por otra parte, también se habla de la posible subida del impuesto de transmisiones patrimoniales para determinados inmuebles. Pensemos que tenemos los tipos más elevados de España en impuesto de transmisiones patrimoniales y ahora lo vamos a subir un poco más, cuando frente a eso los valores en Baleares son altísimos y sobre todo desde que se han modificado, se han actualizado los valores del catastro con el valor de referencia, mucho más. Y para terminar, Jorge, a mí me gustaría saber, bueno, pues con estos anuncios, con estas medidas, ¿verdad?, que ahora mismo hay encima de la mesa, unas que bajan unos impuestos, otros que bajan otros que anuncian deducciones fiscales, veremos cuáles son, ¿no?, para los más vulnerables. Tendremos que estar muy, muy pendientes también de todos esos anuncios, pero ¿estas medidas son suficientes para paliar la inflación y la subida de precios que ahora mismo tienen todos
todos los ciudadanos, pero sobre todo que afecta mucho a la clase media o las clases bajas medias, que muchos ciudadanos, bueno, pues tienen verdaderos hándicaps ahora mismo para llegar a fin de mes, porque la subida, por ejemplo, de los precios no pueden verla compensada de ninguna otra manera, no tienen la subida salarial. ¿Estas medidas van a ayudar a eso? Yo entiendo que no, pero porque son medidas que se dan desde distintas administraciones, de distintos gobiernos, sin una unidad de criterio. Es decir, al final el ciudadano no sabe a lo que tiene que atenerse y según en la comunidad que vivas, pues tendrás unas o tendrás otras. Hay comunidades autónomas que ya están hablando de la deflactación. Madrid, Andalucía, incluso Cataluña está hablando de la deflactación del IRPF. Frente a eso el Gobierno central dice que no y nos vamos a convertir en ciudadanos de primera y de segunda. ¿Aquí en Baleares? Aquí en Baleares no hay intención de adaptar las tarifas del IRPF a la inflación, no la hay. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por las explicaciones y por todos los detalles. A vosotros. Gracias. Ya ves, Carlos, estaremos muy pendientes de cuáles son esos anuncios, sobre todo los que se van a hacer aquí y que afectan a la Comunidad de Baleares, y lo iremos explicando. Gracias.